Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro de Justiniano.com, Actualidad y Justicia. Hoy vamos a hablar un tema que es violencia laboral, mobbing. Vamos a ver de qué se trata, de qué forma lo podemos prevenir, en fin, vamos a tratar de enterarnos todo acerca de esto, que es un problema bastante serio para toda la población. Nos acompaña la doctora Patricia Barbado, que es abogada, profesora universitaria, escritora científica. También la licenciada Dulce Suaya, es psicóloga, profesora universitaria, escritora científica. Y el doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, abogado, profesor universitario y escritor científico. Les recuerdo que cualquier duda, consulta, pueden hacerlo dirigiéndose a Justiniano.com. Enseguida volvemos. Gracias. Aquí estamos. Vamos a comenzar a hacerle una pregunta a la doctora Barbado. Doctora, ¿por qué se denomina mobbing y cómo se manifiesta esta violencia en el trabajo? El proceso de violencia que se llama mobbing alude a la violencia de orden psicológico que busca excluir a la persona de una organización utilizando la intimidación, amenazas, aislándola, y se llama de esta manera porque se tomó el término del estudio del comportamiento de los animales que se agrupaban para excluir a otro que podía ser de la misma especie o de otra especie. Entonces, es un comportamiento grupal, es persecutorio respecto de una persona y lo que se busca es excluirlo de la organización. La violencia en el trabajo no es solo la violencia psicológica, también está la violencia física, pero la violencia física es tangible, se puede ver. En cambio, este concepto es fruto de investigaciones más o menos recientes y se está haciendo visible ahora con la difusión de la problemática a través de los medios, y es importante porque nos permite desterrar comportamientos psicológicos violentos que tienen perversidad. Claro, ahora dígame, ¿en qué se diferencia la violencia psicológica del acoso sexual en el trabajo? Bueno, se trata de un proceso de acoso también, porque se busca perseguir a alguien, pero es diferente del acoso sexual porque en el acoso sexual lo que se pretende es obtener los favores sexuales de la persona. Perdón, pero aparte, ¿por qué se la persigue? ¿Con algún fin específico? En el acoso psicológico, excluirla, echarla, sacarla, anularla, reducirla en sus potencialidades, que pierda la autoestima, que la persona abandone voluntariamente, y en algunos casos es un método que se utiliza para ahorrarse los costos laborales de una indemnización. Y en definitiva lo que se hace, se consigue es cometer un fraude a la ley. Perdón, y el acoso sexual persigue otra meta, o sea, persigue la meta última es la misma. En el acoso sexual en realidad lo que se busca es, bajo la amenaza de que lo van a echar, obtener los favores sexuales de la persona. En el acoso psicológico se le va minando la autoestima, la confianza de la persona con críticas incesantes, maltrato, de manera tal que la persona comete errores, termina con su comportamiento dándole la razón al acosador que la estaba criticando. La persona luego se le resiente su salud, si solicita ayuda terapéutica es mal visto en la organización, con lo cual se da un proceso que si no se lo frena a tiempo es como una bola de nieve. Claro. Ahora, licenciada Suaya, ¿por qué la víctima de acoso psicológico no se defiende? Mira, yo diría que hay entre el acoso y las consecuencias del acoso un elemento que diría que es de nuestra vida cotidiana y que se trata de la cultura del aguantar.
En la cultura yo pondría como un eslabón que une, que enlaza el acoso y las consecuencias del acoso. Porque la cultura del aguantar posiciona a la persona como que lo que le está pasando es de manera como, primero culpabilizando el acosado recibe como... cree que algo hizo para merecer lo que le está ocurriendo. No solo que cree que algo hizo para merecer lo que le está ocurriendo y que esto, su autorreproche, empieza una serie de estrategias de acoso que utiliza el acosador, que conduce en muchas circunstancias a la culpabilización. Quer dizer, como se siente culpable. Se siente culpable. El acosado. El acosado siendo víctima. Claro. Siendo víctima es como si fuera victimario de sí mismo. Esa especie de torsión que sufre el acosado. Pero yo quisiera avanzar en ese sentido y postular que la cultura del aguantar de alguna manera es como si estuviese poniendo la persona en un desafío, en una prueba. Se aguanta el acoso, se aguanta las estrategias de invalidación de su capacidad, bueno, como dijo Patricia recién, se aguanta eso porque uno puede sostener la cultura del aguantar, porque la situación de precariedad laboral, con la pérdida de la... Por temor a perder su trabajo. Sí, pero no solo perder el trabajo, es que no tiene alternativa de otro. Porque una cuestión es perder el trabajo, como bien en un momento anterior estábamos diciendo, en un sistema donde no rige el pleno empleo, muy por el contrario, la tasa de desocupación es muy alta, el temor a quedar fuera del sistema es casi un temor a quedar fuera de la vida, lo que algunos autores llaman desexistencia. Desexistencia. Dejar de existir. Dejar de existir. ¿Cómo se instaura este proceso, licenciada? Ese proceso no es azaroso. Es decir, que la víctima no es... No es porque sí ni por casualidad. Por eso, no es por casualidad. La víctima es elegida. Y la víctima en general es elegida por su vulnerabilidad. Solo para ilustrar, yo trabajé con maestros de escuela primaria y que estudiando un poco desde la perspectiva del acoso, la trama discursiva, lo que aparecía es que dentro del propio sistema hay un riesgo de acoso que es los más vulnerables. Y los más vulnerables en el sistema educativo eran las maestras que tuvieron licencia psiquiátrica y que estaban en tareas pasivas. Claro, pero ahora esto no ha de ser lo mismo en el ámbito laboral. Sí, pero yo creo que, bueno, es posible que las personas que me acompañan tengan más digamos, argumentos, pero vuelvo a insistir que el acosador elige su víctima. La elige. Y puede que no solo es la víctima individual, sino que muchas veces toma un carácter colectivo. El acosador elige un cierto colectivo de trabajadores para... ¿Y el entorno de esta persona que es la víctima, cómo reacciona ante el acoso hacia la víctima? Lo que pasa es que las consecuencias del acoso traen consecuencias que repercuten dentro de otras instancias como la familiar, el medio social, que es el estrés, lo que conocemos como burnout, que son consecuencias del acoso que puede llevar inclusive a un extremo tal del suicidio, porque afecta la dignidad de la persona. Y afectando la dignidad de la persona se llega al extremo de considerarse nada, se nadifica. Y eso
trae consecuencias, porque Pierre se aísla, rompe los lazos afectivos con ese aislamiento, y es el lazo afectivo uno de los instrumentos eficaces en la defensa contra el acoso, porque afecta la parte afectiva, ¿no? Le voy a preguntar al doctor Sánchez de Bustamante, pero para que me conteste cuando volvemos del corte, por favor. Si nuestras leyes protegen a los trabajadores de este acoso psicológico en el trabajo, ¿me lo contesta cuando volvemos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, enseguida volvemos, no se olviden, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que quieran hacernos llegar, pueden hacerlo a través de justiniano.com. Enseguida volvemos, gracias. Acá estamos nuevamente. Le habíamos preguntado al doctor Sánchez de Bustamante si había leyes, si nosotros en nuestro país teníamos leyes que protegieran a los trabajadores del acoso psicológico. Lo escuchamos, doctor. No hay una ley nacional específica, casuística, que se ocupe del tema. Sí hay una cantidad de leyes que han sido sancionadas en distintas provincias. Hay una ley también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se refiere a este tipo de circunstancias de mobbing, acoso psicológico, acoso moral, acoso sexual, inclusive alguna forma de acoso también muy directa, que es la discriminación salarial, en el ámbito laboral estoy hablando, pero en la relación de empleo público o con los organismos de la ciudad. No tenemos una ley nacional, lo que de ninguna manera quiere decir que los trabajadores estén desprotegidos. Es decir, si nosotros vemos que los derechos de los trabajadores y el derecho de un trabajador en el ámbito de trabajo es esencialmente un derecho humano, y desde esta óptica lo encaramos, vamos a ver que desde los tratados internacionales, digamos desde el plexo internacional de los derechos humanos, inclusive nuestra propia Constitución y aún nuestra ley de contrato de trabajo, prevén determinadas formas con las que se puede atacar este fenómeno. De cualquier manera, yo entiendo que es necesaria algún tipo de legislación específica, que también comento que hay una gran cantidad de proyectos en el Congreso de la Nación que están tratando este tema, y me parece que en realidad habría que tratarlo, esto es una suerte de opinión que uno le da a nuestros legisladores, que se haga con la entidad y seriedad que merece el tema, que no es necesariamente un enfoque exclusivamente jurídico, sino que tiene que ser, desde mi punto de vista, un informe que tiene un acercamiento, un abordaje, que tiene que ser multidisciplinario en origen y transdisciplinario luego. Porque hoy se hablaba acá, por ejemplo, de la construcción relacional, interpersonal de la culpabilización, esto de que el acosador elige la víctima y además le genera este tema de la culpabilización. Y yo diría que me parece que los psicólogos tienen muchísimo que decir y los sociólogos tienen muchísimo que decir, no solo en esto, sino también en un fenómeno particular que es el síndrome de indefensión aprendida que generan en la víctima. La víctima, además de culpabilizarse, genera un síndrome de considerar que no tiene defensa. Yo creo que esto tiene mucho que ver porque cuando empieza a ser acosada, no se da cuenta, porque es muy subliminal, debe ser muy sutil al principio. Y cuando ya reacciona, bueno, ahí ya no puede defenderse. Depende de la forma de acoso. Bueno, estamos hablando del acoso psicológico, porque si es físico, como dijo la doctora, es muy evidente, ¿no? En general, algunas formas de insinuaciones sexuales también lo son, y cuando se tratan de discriminaciones evidentes en el ámbito de trabajo, en materia laboral, también lo son. Igual me parece que es de destacar que hace unos días se sancionó como ley y fue promulgada la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que de alguna manera, ante la carencia de una legislación específica, tiene mucho que ver con este tipo de formas de discriminación laboral y de violencia laboral en el ámbito de trabajo. ¿En qué beneficia esa reforma? ¿Por qué? Porque este artículo 66, que es lo que técnicamente los abogados conocemos como ius variandi, pero que es en definitiva lo que consagraba la posibilidad del empleador de modificar las condiciones de trabajo mientras no afectara las condiciones esenciales del contrato de trabajo, solamente permitían, si el trabajador recibía o sufría algún tipo de daño material o moral, la posibilidad de que el trabajador
solamente pudiera considerarse despedido si rescindiera el contrato de trabajo con derecho a ser indemnizado. Sí. La licenciada hoy decía, esto es un derecho a lo mejor que puede ser válido en una situación de pleno empleo, pero en una situación de desempleo con las características y la magnitud de la que venimos sufriendo hace tantos años, realmente considerarse despedido, perder la fuente de trabajo, en realidad no es tanto un derecho de los trabajadores. La reforma de este artículo prevé hoy en día que los trabajadores ahora les asiste el derecho, como era antes de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo en 1976, de poder demandar la restitución de las condiciones de trabajo. Y yo diría también, de paso, que a lo mejor nuestro propio artículo 1083 del Código Civil, ante una situación de daño específico, como es el que genera en el aspecto físico, en el aspecto personal, en el aspecto psicológico y en el aspecto moral, una situación de acoso de esta naturaleza, permite al acosado demandar al acosador en términos de daños y perjuicios para que le sean restituidas las condiciones que en especie eran originarias, que era la de poder tener un puesto de trabajo libre de este tipo de contaminación psicológica y de formas de violencia. Ahora, a raíz de esto que acaba de decir, porque hay mitos, hay miedos, ¿cómo se puede evitar que de esto se haga una industria del juicio laboral? Porque estamos de acuerdo en que hay que defender al trabajador, pero también al empleador. O sea, ¿hay maneras de evitar esto? A ver, un primer comentario. Primero yo quisiera saber que se defina qué es la industria del juicio laboral, porque ya desde hace muchos años nosotros venimos criticando este tipo de afirmación, que en realidad fue acusaciones peyorativas, y siempre decíamos, en un país donde se hizo de la cultura del incumplimiento de los contratos una forma de construir las relaciones sociales, en realidad me parece que antes de hablar de una industria del juicio tendríamos que hablar de una industria del incumplimiento general, ¿eh? No estoy diciendo de los empleadores, estoy diciendo desde el momento que esperamos para cruzar la calle en la acera y no en la vereda, que tenemos que tener en la ciudad de Buenos Aires una guardia urbana que hoy nos está diciendo súbase a la vereda y no cruce la calle y no cruce con el semáforo rojo. Así Cuando es, construimos una sociedad que se fundamenta básicamente en el incumplimiento, y es mucho más vivo el que no cumple que el que cumple, hablar de la industria del juicio, yo diría, primero definamos cuál es el concepto. Porque si buscamos una estadística de los juicios laborales, cuántos prosperaron y cuántos no prosperan, yo le diría, si la estadística le dice, como dice lo que está diciendo la estadística de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la gran mayoría de las demandas son acogidas, en realidad no hay una industria del juicio, hay una industria del incumplimiento previo. Ok, entonces le voy a reformular la pregunta. Bien. En lugar de hablar de industria del juicio, supongo que no ha de ser muy fácil probar un acoso psicológico, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma el trabajador puede estar más respaldado? ¿Qué maneras puede encontrar para probar, porque es él el que tiene que probar que ha sufrido un acoso psicológico, y qué precauciones debe tomar el empleador para que no ocurra este tipo de comportamientos en su empresa, en su fábrica, en su lugar de trabajo? Yo le diría, como una experiencia puntual, que hemos propuesto en distintas conferencias y en congresos a lo que hemos asistido, que en los proyectos de ley se incluya una forma específica de prueba. Hoy en día, tal cual como usted lo dice, es muy difícil poder probar una forma de acoso psicológico o de acoso sexual, porque son formas de violencia que se mantienen en la privacidad. Exacto. Bueno, una de ellas, clara, concreta y puntual, es que se permita, esto hay que legislarlo, digo, se podría hacer aún sin legislarlo, pero me parece que es mejor si tuviéramos una ley nacional, algún tipo de proceso sumarísimo de preconstitución de prueba sin la participación de la parte acusada previamente. Lo que hoy en nuestro sistema legislativo procedimental se conoce como una medida de prueba anticipada. Y se lo concreto directamente. Si hoy muy cortito, por favor. Si un acosado sexual hoy utilizara una cámara oculta, probablemente no serviría como prueba judicial. No serviría. Pero si un juez previamente se lo autoriza por pedido del acosado, serviría como una prueba preconstituida. Esto, imagínese la importancia que podría llegar a tener producirla para una mesa de negociación en una mediación previo a iniciar un reclamo judicial. Seguro. ¿Y las prevenciones, doctora Barbado, que debería tomar el empleador
¿cuáles son? Tiene que ver con el sector de recursos humanos, ¿verdad? De entrenar a la gente. Obviamente, la gestión de los recursos humanos requiere una formación. Claro. O sea, el empleador debe establecer las vías para que en la empresa haya formación e información. Okay. Es más importante la prevención, claro. Es importante actuar antes de que se instaure un conflicto. La ética de la prevención como ética de la anticipación evita problemas. Para establecer la prevención, los problemas deben ser conocidos. Claro. Deben ser conocidos y deben ser fácilmente perceptibles. Ok. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, les agradezco muchísimo. Creo que, bueno, nos hemos informado bastante sobre este tema que hasta el momento no estaba muy desarrollado o sigue sin estar muy desarrollado. Y lo mejor creo que es, como dijo la doctora Barbados, prevenir antes de que se instale este problema, que después es muy problemático solucionarlo. Les agradezco mucho. Nos vemos el viernes próximo. Gracias, si Dios quiere.